Señor provee. Ok, sigamos dando de todo lo que el Señor nos provee para poder tener ese templo ahí hermoso, terminado para antes de que venga el invierno. ¿Sí? Disfruten del calor. No, mentira, pero bueno, nosotros estamos acá hermosamente fresquitos. Mire, estoy con polera dentro de la casa. Así que bueno, los amamos, les mandamos un beso. Bueno, yo les mando un beso enorme y David se queda acá con ustedes un rato. Dios los bendiga, los amo. Bueno, qué lindo estar acá con ustedes, compartir este hermoso culto de verano-invierno, ¿no? Porque ya están en verano, acá en invierno. Ahora está haciendo unos 3 grados, más o menos, está frío, así que está lindo, nos gusta el frío. Y quiero compartirles algo en esta hermosa mañana que tenemos, y quiero hablarte de la clave. La clave. Estamos viviendo en un tiempo de claves, ¿no? Por ejemplo, no sé, necesitas clave para Facebook, necesitas clave para Instagram, necesitas clave eh, para tu teléfono, necesitas clave. Nosotros cuando llegamos acá era todo clave, clave para el gas, clave para internet, clave para la luz, clave para esto, y ya no sé qué clave más poner. Ya empecé a poner 1, 2, 3, 4. Bueno, no le digan a nadie. En fin, y pensando en estas claves que uno tiene que usar tanto por todas las cosas, ¿no? Es como que te pones a pensar la clave para entrar, la clave para entrar en tu Facebook, la clave para entrar a tu espacio de juegos, la clave para entrar a hacer algo, ¿no? La clave es tener la clave para poder entrar, ¿no? Y esta semana estoy leyendo unas cosas y encontré la vida de Enoch. Enoch tenía una clave importante y solo se nos narra 2 versículos en el Antiguo Testamento de Enoch, que eso está en Génesis, capítulo 5, versículo 23 y al 24. Y hablando esto de la clave que nos introduce a algo, la vida de Enoch nos introduce a estar con Dios. Porque dice la Biblia que Enoch fue traspuesto, ¿no? No vio la muerte y fue traspuesto y Dios se lo llevó. Pero Enoch tenía una clave para eso. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, que es mundial, hoy ya no es nada casi nacional, todo es mundial. La globalización nos ha abrazado en este tiempo de una manera repentina. Creo que la clave y lo que Dios nos enseña en su palabra en este tiempo es caminar con Él. Es la clave para introducirnos en una vida de paz, en una vida de victoria, en una vida de frutos, caminar con Dios. Y creo que, viste este versículo que dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes son los que lo arrebatan. Y yo creo que en este tiempo es de valiente caminar en paz, es de valiente caminar confiado, es de valiente tener un pensamiento victorioso, es de valiente. Y esos valientes que tienen esos pensamientos son los que caminan con Dios, los que viven en comunión con Dios. Y esto fue lo que hizo Enoch, y por eso me impactó. Fueron 2 versículos, pero me quedé pensando en esos 2 versículos como 4 o 5 días, y me quedé pensando en Enoch. Y si tengo un hijo, le voy a poner Enoch. Entonces le digo, Enoch, es fácil, Enoch, hagas eso. Se va a complicar si vengan a decirle que sí. En fin, y Enoch, es interesante, estuve leyendo un poco y se decía, ¿ok? Algunos historiadores decían que Enoch había sido el primer hombre experto en costura y sastrería y que enseñó a la humanidad a cortar las pieles debidamente para hacer ropa. Recordemos que Enoch era antes del diluvio, ¿no? Así en los primeros años de la humanidad. También se decía que había sido el primero que había enseñado a hacer el calzado para proteger los pies, y también se decía que Enoch había sido el inventor de la escritura en ese tiempo y de los libros que sirven para instruir a los demás. En fin, no sabemos mucho de la vida de Enoch, pero estos son algunos detalles que pude encontrar. Lo que sí sabemos es que Enoch vivió unos 360 años, 365 años, y en esos, y hay una versión que dice así:
Escuchala bien. Dice, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y eso me quedé pensando. 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. 365 años andando en, escucha esto, íntima comunión con Dios. Y eso me dejó como titilando, ¿no? Porque esta comunión que él tenía con Dios, Dios lo amó tanto que se lo llevó. Ni le hizo pasar por la muerte, se lo llevó, ¿no? Porque Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere que caminemos con Él. La versión de Reina Valera dice, en total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fielmente, íntima comunión con Dios. Enoc fue un hombre que se despertaba hablando con Dios y dormía hablando con Dios. Fue una persona que diariamente, no era que no vivía, vivía, y por lo que vivía, hablaba con Dios y se comunicaba con Dios y tenía una relación personal con Dios. Entonces, también es interesante la época que vivía Enoc. Era una época donde había corrupción, porque después de todo este tiempo vino el diluvio por la corrupción de la humanidad, donde la humanidad estaba yendo totalmente en declive. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Entonces, era un tiempo difícil el que vivía Enoc. Es más, Enoc predicaba y anunciaba que se vuelvan de la injusticia, que se vuelvan de su pecado. Eso lo vemos en Judas, en la carta de Judas. Entonces, Enoc, en medio de una época difícil, de corrupción, en donde la humanidad estaba yendo totalmente en declive, en donde era cada vez más libertinaje, cada vez más era una vida desastrosa lo que se vivía. En ese momento, Enoc caminó con Dios. Y yo quiero decirte esta mañana, y no quiero ocupar mucho tiempo, porque sé que el calor en catedral se siente fuerte, es que en este tiempo camines con Dios. Que en este tiempo realmente camines con Dios. Y caminar con Dios en hebreo, esta frase, caminar o camino, es una frase muy común en el Oriente y significa un trato constante y familiar. Entonces, quiero decirte que en este tiempo tengas un trato constante y familiar con Dios. Dios es nuestro Padre. Él envió a su Hijo para redimirnos y perdonarnos y salvarnos y darnos nueva vida e introducirnos en la familia, en su reino. Entonces, ¿por qué no tener un trato familiar con Dios? ¿Por qué no caminar con Él? Si Él lo que desea, es increíble esto, pero lo que Dios desea es caminar con vos. Pensemos en Edén, que Dios buscaba a Adán para caminar con Él. Dios te busca diariamente para caminar con Él. Pero qué raro que a veces elegimos las malas noticias para que nos llenen el corazón y la mente de preocupaciones y no buscamos el hecho de caminar con Dios para que nos dé paz, confianza y podamos ver hacia el futuro diciendo y proclamando que lo mejor está por venir. Y esa es la realidad para los que caminan con Dios, para los que tienen un trato constante y familiar con Dios. Entonces, hoy quiero decirte que camines con Dios. Nuestra vida cristiana es familia y la cabeza de esa familia es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Hoy nuestra vida debe estar en comunión con Dios, caminar con Él y dejar que Él nos guíe, que guíe nuestros pasos y la única manera de atravesar este tiempo es caminar con Dios. La única manera de vivir en victoria en este tiempo es caminar con Dios, es tener un trato constante con Él, porque el bombardeo de afuera es constante, los dardos del enemigo son constantes. No, es el gran ejemplo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento le cambió de una vida separada de Dios a una vida de caminar con Dios. Entonces vos decís, yo es mi primera vez acá y estoy lejos de Dios. El arrepentimiento te lleva
a caminar con Dios. El arrepentimiento te lleva de vivir una vida separada de Dios a una vida de confianza, de trato constante y familiar con Dios. Caminar con Dios es vivir en el Espíritu, es dejar que tu espíritu crezca en el Señor, es hacer morir las obras de la carne. Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis las obras de la carne, perdón, leí cualquier cosa. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de que te levantes y tengas tu momento con Dios. Es tiempo que leas la Biblia. Es tiempo que empieces a caminar en confianza con Dios. Hay que ser valiente para tener paz hoy, ¿no? Hay que ser valiente para transmitir confianza y no temor y no temblor. Enoc fue un hombre de fe. No solo que tuvo este trato con Dios, pero para tener ese trato con Dios fue un hombre de fe. Hebreos 11:5 se nos relata un poco más de Enoc. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio, escuchen esto, de haber agradado a Dios. Y el 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Enoc fue un hombre de fe. Enoc fue un hombre de fe porque no importando la situación del mundo, él se mantuvo creyendo en Dios. No importando lo que esté ocurriendo, tenés que ser una mujer, un hombre de fe. El caminar con Dios. Dios siempre te va a hablar sus palabras y sus palabras nos llenan de fe y sus palabras nos llenan de su confianza y sus palabras nos llenan de poder y sus palabras nos llenan de expectativas. En un mundo que ya no hay expectativas, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Así que hermano, hermana, empezá a caminar con Dios. A veces es el hermano o el cristiano que solo sale de su boca queja, dudas y pesimismo, es porque ya no, ha dejado de caminar con Dios y lo único que escucha es sus propios pensamientos y las cosas que se dicen por ahí. Pero una persona que transmite confianza, una persona que transmite fe, una persona que transmite entusiasmo, expectativa, una persona que a pesar del mundo en el que vive, está convencido. Es una persona que camina con Dios. Así Enoc, este texto quiere decir de Hebreos que él no había sido favorecido con apariciones visibles. Enoc no había visto a Dios, pero caminaba con Dios. Con todo eso no creía en Dios y en el gobierno moral de Dios y así de esa manera como galardonador de sus adoradores, dirigentes. En contraste de los antediluvianos que no adoraban a Dios, que vivían su vida, él era galardonador. Porque sin ver a Dios él caminaba con Dios. Sin ver a Dios él escuchaba a Dios. Sin ver a Dios él tenía fe. De la misma manera que Moisés antes de salir de Egipto no vio a Dios, pero sí escuchó a Dios. Y con todo eso creía y resultó ser galardonador. ¿Cuántos galardonadores hay acá? Aquellos que creen y tienen fe en Dios y salen solo palabras de confianza. Aunque la gente nos diga, estás loco, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes creer eso? Es imposible que suceda. Pero los que caminan con Dios saben que va a suceder. Los que caminan con Dios están confiados. Los que caminan con Dios son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecerán para siempre. Los que caminan con Dios, los que tienen esa relación constante con Dios. Y Enoc desapareció porque lo llevó Dios. Enoc fue sacado de este mundo por una acción especial de Dios. No sabemos lo que pasó, pero ¿por qué fue sacado por Dios? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿En virtud de qué? En virtud de esa relación íntima que Enoc tenía de amistad con Dios. Y Dios dijo, me lo llevo para seguir con esta relación con Enoc. Dios te lleva, Dios nos lleva, porque Él quiere seguir con esta relación.
Y la pregunta sería, viste, como una relación de pareja, una charla de pareja, ¿querés seguir con él vos? Dios quiere seguir con esta relación. Dios quiere, Dios ama y por eso nos lleva a su reino, porque Él ama de nuestra compañía. Él ama que estemos con Él, nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros para que podamos estar con Él. Y por eso Dios nos lleva para seguir en íntima relación con Dios. Entonces, si te cuesta estar con Él acá, vamos a vivir con Él por la eternidad. Empezar a conocer a Dios, a caminar sus pasos, a comprender sus palabras, que nos llenan de vida y de confianza y de valentía. Y Hebreos 11:5 se nos dice que fue transpuesto al cielo, un tremendo milagro, ¿no? Un motivo de un milagro tan grande que al efectuar ese milagro, ese motivo, lo que Enoc enseñó, predicó, ¿no? Usó los medios ordinarios de enseñanza, no había logrado dar una prueba palpable a ese momento histórico, a esa humanidad o a esa edad incrédula que era casi universal, ¿sí? De todo lo que él había enseñado. Eso lo vemos en Judas 1:14 y 1:15, y eran verdaderas, y de que su dedicación a la causa de Dios, de la justicia, en medio de tanta oposición, era agradable a Dios. Y en ese momento Dios los traspuso. En ese momento ocurrió un milagro. En ese momento todas sus palabras fueron apoyadas por un gran milagro de Dios. Y esto, al igual que no, en una época de incredulidad, en una época de lejanía de Dios, solo los que caminan con Dios les seguirán milagros, maravillas, para que el mundo vea y el mundo crea. Al mensaje de Enoc le siguió un gran milagro, una tremenda maravilla, ¿no? Y Marcos 16:17 dice: estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. Entonces, la iglesia tiene una tarea de predicación, porque camina con Dios. Su mensaje es diferente. Su mensaje no es de miedo, su mensaje no es de pánico, su mensaje no es de terror, su mensaje es de buenas nuevas. La iglesia camina con Dios. La iglesia tiene una tarea de sanar. Jesús, cuando vino a este mundo, vino a sanar el cuerpo y a sanar el alma. La iglesia tiene una fuente de poder. Y esa fuente de poder es la convicción de que el cristiano está lleno de un poder para enfrentar la vida que otros no tienen, para enfrentar la vida de una manera diferente. ¿Cómo estás enfrentando la vida sin el poder del Espíritu Santo? La iglesia no se encuentra sola para realizar esta tarea, no está solo. Cristo siempre obra a través de nosotros, en nosotros y con nosotros. El Señor de la iglesia sigue en la iglesia y es el Señor Todopoderoso. Entonces, la clave que te quiero pasar es que caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Tener un trato constante y familiar. No solo de cultos o de domingos, sino diario. La iglesia es una iglesia que da una buena noticia. La iglesia es sana, la iglesia es fuente de poder. Y esto tiene que ser atractivo para los que nos rodean. Escuché por ahí hace unos días atrás que la iglesia tiene que ser atractiva. Pero atractiva no en cuanto a lo material, sino atractiva a lo que produce el Espíritu Santo en la iglesia, que es poder, que es paz, que es confianza, que es convicción, que es aliento. Hermano, mirá que está al lado tuyo. Si le ves cara de desesperado, decirle: empezá a caminar con Dios. Empezá a caminar con Dios, empezá a escuchar a Dios. Marta, decirle. Que Marta siempre estuvo afanada y angustiada, ¿no? Ahí, que estaba ahí preocupada. Empezá a caminar con Dios, empezá a escuchar a Dios, empezá a estar con Dios y va a salir un mensaje diferente. Vas a entender que no importa el tiempo que nos toque vivir como iglesia en este mundo, el que camina con Dios siempre vive de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y siempre va a declarar por el peor momento que les toque vivir, siempre va a declarar: lo mejor está por venir. Habacuc era un hombre que le tocó vivir un momento difícil, pero él dice:
voy a andar en las alturas porque Él hace mis pies como de ciervas y voy a andar en las alturas, no importa la situación que me toque vivir, no importa lo que falte. Entonces, este es el tiempo donde más tenemos que caminar con Dios. Hoy y mañana también. Y pasar el hoy es el tiempo que tenemos que caminar con Dios, que escuchar con Dios. Aprendamos de este hombre en el principio de los tiempos que él entendió que tenía que caminar con Dios. Y esta relación que Dios ha empezado con nosotros, Dios siempre la va a llevar a otro nivel. Y ese nivel es una eternidad con Él. Hermano, no se desaliente. Hermana, no se desaliente. Caminemos con Dios. Cosas mejores vienen. Cosas grandes vienen para los que caminan con Dios. Para aquellos que siguen los pasos de Cristo. Para aquellos que pueden no proclamar juicios, sino proclamar buenas noticias. Jesucristo es buena noticia. En este tiempo la gente necesita escuchar buenas noticias y esa buena noticia la tiene la iglesia. Vos y yo tenemos la buena noticia. La gente está cansada de malas noticias y lo vemos a diario. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que empezar a caminar con Dios y empezar a hablar las buenas noticias que nos han llegado a nuestro corazón. Debemos proclamar a los que nos rodean. Enoc caminó con Dios. Enoc tuvo una relación íntima, una comunión con Dios y un día desapareció. Cuando camino con Dios, las señales me siguen. Cuando camino con Dios, hay un mensaje que tengo que dar diariamente y es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje de paz, de prosperidad, de bendición. Es un mensaje de que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Señor, gracias por esta palabra. Dios, gracias porque eres fiel. Señor, ayúdanos a diariamente caminar con vos, a escucharte, Señor, a dejar que obres en nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros pensamientos de terror, pensamientos de miedo, pensamientos, Señor, que no son parte de ti ni parte de la iglesia, Señor, sino que en mi mente reine Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, quiero caminar con vos, quiero estar en esta relación íntima con vos. Padre, dejar de que de mi boca salga palabras de destrucción, palabras de negatividad, palabras de quejas, Señor, sino que llenarme de vos, llenarme de esta relación, Señor. No quiero terminar con esta relación, no quiero terminar con lo que encontré en vos, quiero cultivarlo, quiero crecer, quiero caminar con vos. En el nombre de Jesús, que en este 2022 caminar con vos, que en este 2022 seguir tus pasos, porque aquel que camina con vos es valiente, porque proclama paz, porque proclama libertad, porque vive el poder del Espíritu Santo, porque trae un mensaje de buenas noticias, porque trae sanidad, porque trae paz, porque camina con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oro por la iglesia. Trae paz, tranquilidad, Señor, que podamos caminar con vos y entender que lo mejor está viniendo, Dios. Aunque el mundo esté patas para arriba, tu iglesia está en pie, porque camina con vos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, no los veo ni los escucho, pero vamos, la clave, te pasé la clave, que es caminar con Dios. Caminemos con Dios, así, sin mayúscula ni números, caminar con Dios. Gracias, David, te amamos, hermosa palabra, los bendecimos, que tengan un buen tiempo del Señor ahí y sean también prosperados en todo lo que hagan. Así Amén. que un abrazo grande.